Todos los sábados con nuestra nota editorial. Como siempre, a cargo de nuestro editorialista, el doctor Juan Enrique Vareles Cabrera, profesor de la Cátedra de Derecho Laboral de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil, asesor jurídico de la Sociedad Hijos del Trabajo, ejerce actualmente la vicepresidencia nacional de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores, CEDOCUT. Hoy, con el doctor Juan Enrique Vareles Cabrera, el tema: modernización del régimen laboral. Buenas tardes. Muy buenas tardes, estimados oyentes de Radio Cristal. Esta es la voz de los trabajadores que se transmite todos los días sábados de 12 a 1 de la tarde. Este programa es auspiciado por la Sociedad Hijos del Trabajo. La nota editorial de esta mañana y tarde se refiere a la modernización del régimen laboral propuesto por el presidente Guillermo Lasso, a la que le hemos denominado la ley Creando Oportunidades, Creo Lasso. En ese sentido, nosotros la vamos a denominar, sin que esto sea un motivo peyorativo, ni mucho menos, sino para efectos de la identificación de la misma. La ley Creo Lasso establece que las disposiciones de este libro, que está planteado por el gobierno nacional, establecen un régimen distinto y alternativo al previsto en el Código del Trabajo. La aplicación del régimen establecido en este libro excluye la aplicación del Código del Trabajo y viceversa. Vamos a empezar con esta definición que nos ha hecho llegar el colegislador, en este caso el presidente de la República. En realidad, lo que está proponiendo el presidente de la República es una sustitución de la legislación laboral existente por una legislación que excluye los derechos establecidos en el Código de la Materia, es decir, en el Código del Trabajo. Desde la academia, desde el ejercicio profesional y desde la actividad sindical, entendemos que eso de por sí es un proceso regresivo, o sea, es una regresión de los derechos que tienen los trabajadores, tanto los que tienen empleo actualmente como aquellos que están desempleados, pues en el Ecuador existe solamente una clase de ecuatorianos. No hay ni ecuatorianos de primera, ni de segunda, ni de tercera. En este caso, queremos dejar claro que esta es la primera razón por la cual la clase trabajadora y el pueblo ecuatoriano debe rechazar esta propuesta. Y así lo vamos a hacer como el pueblo se manifiesta a través de públicamente sus manifestaciones. Y por supuesto, hacerle llegar al legislador, es decir, a la Asamblea Nacional, nuestro criterio de que debe rechazar este tipo de alusiones que no son otra cosa que una forma discriminatoria de tratar a los ciudadanos ecuatorianos, pues no existe razón alguna para que ni la Asamblea, ni la Corte, ni el Ejecutivo pretenda hacer una exclusión a unos ecuatorianos de otros. Pero veamos qué dice además esta ley Creo Lasso que nos plantea ahora el presidente de manera disgregada de la inicial que propusiera hace unos días a la Asamblea y que fue devuelto. El artículo 1 de esta ley dice que nosotros tenemos entonces que aplicarle a los trabajadores, a los nuevos trabajadores, una ley que esté distante de los derechos que trae
consigo el Código del Trabajo. Pero aún más, yo creo que el colegislador, el presidente Guillermo Lasso, no ha sido asesorado correctamente. Y decimos que no lo ha sido porque si solamente hubiera leído el artículo 1 de la Constitución, hubiera reparado que se está tratando de imponer o de implementar una ley inconstitucional, una ley que discrimina y que desnaturaliza a la legislación, en este caso laboral, y que está en contradicción con las disposiciones constitucionales y los convenios internacionales. Porque en la Constitución, en su artículo 1, el legislador constituyente conceptúa al Estado ecuatoriano de la siguiente manera. Dice la Constitución: el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, democrático, soberano, independiente. Pero además lo dice unitario. ¿Qué significa esto de que el Estado ecuatoriano es unitario? Significa que todos los ecuatorianos, tanto los gobernantes como los gobernados, somos iguales ante la ley y tenemos los mismos derechos y por supuesto las mismas obligaciones en la medida de nuestro ámbito en la ley. En consecuencia, no puede existir una ley que discrimine y que deje de lado al trabajador que hoy está en la desocupación, sea esta mujer o sea joven. El trabajador que aspira a tener un empleo no puede tener esta discriminación, porque por ello el Ecuador es un país unitario. Es decir, que las instituciones y las personas naturales tenemos una única ley, que es la Constitución. Y que las leyes no pueden superponerse la una de la otra, porque las leyes deben ser para todos, en igualdad de condiciones. En consecuencia, se estaría violentando uno de los principios fundamentales que establecen que el Ecuador es un país de derechos, un Estado constitucional de derechos y justicia, y unitario. Por ello, los legisladores ecuatorianos deben corregir este error que podría costarnos a nosotros una situación de total falta de seguridad jurídica, o sea, que nos pondría al margen de la seguridad jurídica al violentar este principio básico, fundamental, de cómo se define el Estado ecuatoriano. Pero además de eso, el presidente Lasso debe leer la Constitución de manera correcta y adecuada en su artículo 3, donde se establece que son deberes primordiales del Estado. El numeral 1, señor presidente: garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales. Si nosotros como Estado discriminamos a unas personas por el hecho de tener 3 condiciones y lo hacen en vista de ello merecedores a este tipo de leyes, porque primero, porque son pobres; segundo, porque son jóvenes;
Y tercero, porque no tienen empleo. Se les va a imponer una ley especial. Me parece totalmente una desproporción, señor presidente. Y dicho por un mandatario que vamos a tener una ley para los que tienen empleo y otra para los que no lo tienen, para que puedan acceder al mismo. O sea que ponemos condiciones a los que no tienen empleo. Eso es discriminación, señor presidente. Eso es discrimen. Ningún joven, hombre o mujer que esté hoy desempleado quiere un empleo indigno. No, señor presidente. No le haga oídos, no le dé oídos a este tipo de asesorías que dejan de lado al ser humano y privilegian el capital. Nosotros por eso tenemos que decirlo. Vamos a oponernos y vamos a expresar nuestra oposición y comenzamos el día 26 de octubre en la gran marcha nacional para oponernos a este tipo de discrimen, que es una aberración jurídica y es una discriminación inhumana contra los jóvenes y las mujeres que hoy se encuentran sin empleo, o en el desempleo, o en el subempleo. Pero además de eso, señor presidente, usted debe saber que el artículo 11 de la Constitución establece que el ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios. Y cito, número 2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado. La ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado, repito, adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad. Señor presidente, su ley está exactamente en contra de la dirección que establece la Constitución en el artículo 11. Y entonces, ¿cómo no van a estar en total desacuerdo los legisladores honestos, los legisladores patriotas, los legisladores que fueron y que son representantes elegidos por el pueblo? ¿Cómo no le van a corregir este error garrafal que tiene su ley cuando establece que la ley que usted está enviando, ¿no es cierto?, se aplicará excluyendo la aplicación del Código del Trabajo? Tienen necesariamente que observar esta situación que contradice a la legislación ecuatoriana y a los convenios internacionales suscritos por el Ecuador. El Ecuador no es una isla en el mundo. El Ecuador está inserto en el mundo y somos parte de las Naciones Unidas y por tanto parte de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Y tenemos suscrito el principal principio de la OIT. El trabajo no es una mercancía. El trabajo humano es, como dice el artículo 33, un derecho y un deber social, base de la economía y fuente de realización personal. Para ello se requiere darle al trabajador dignidad. Si usted, señor presidente, le quiere dar trabajo a los ecuatorianos,
y quitarles la dignidad, nosotros estaremos en desacuerdo. Y creo que los legisladores que están en representación del pueblo deberán corregir este error, porque no puede legislarse en contra de la Constitución por mucho que se quiera aprovechar el momento para hacer que el capital tenga mayor seguridad en el Ecuador. Y esto tiene que ir en concordancia con la Constitución y con los intereses de la patria. Y la patria, señor presidente, somos también los 17 millones de ecuatorianos. No es solamente el gobierno nacional, no es solamente quienes hacen la política, sino el pueblo ecuatoriano, que requiere empleo, pero empleo digno, empleo estable, empleo con garantías, con derechos humanos. Finalmente, queremos expresar que esto que acabamos de decir está con absoluta claridad establecido en el artículo 66, numeral 4. Dice: se reconoce y garantiza a las personas el derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación. Es decir, a usted debe regirle el horizonte jurídico del país, esta que es la Constitución por la que usted juró respetar y hacer respetar a los ecuatorianos. Esto no es una cuestión de estar en contra del presidente de la República. Esto es cuestión de la defensa de los derechos de los trabajadores, de los derechos humanos del pueblo, que están por encima de las personas, sean estos mandatarios o sean estos legisladores o jueces o magistrados. Finalmente, nosotros queremos expresar que existe una legislación que usted quiere modernizar, pero que lo hace tratando como si fuera paja que se la lleve el viento. Y no es así. Los derechos laborales son derechos de los pueblos que han sido el fruto de la lucha social desde épocas inmemoriales. Es decir, los pueblos, los trabajadores, hemos luchado históricamente por lograr que al ser humano trabajador se le reconozcan los derechos fundamentales. En el artículo 3 del Código del Trabajo, donde habla de la libertad de trabajo y contratación, cuando usted pone en su propuesta que el trabajador es libre para dedicar su esfuerzo a la labor lícita que bien tenga, ninguna persona podrá ser obligada a realizar trabajos gratuitos ni remunerados gratuitos, y usted hace un punto final a la libertad de trabajo, se olvida que nuestra legislación actual y por ende legislación que debe ser reconocida por las y los trabajadores, además dice que ni remunerados que no sean impuestos por la ley. Esto no está en su propuesta. ¿Por qué? Porque el contrato que usted propone no está regido por la ley laboral, sino por una ley especial que pretende sustituir al Código del Trabajo. Por lo tanto, nosotros queremos decirle que aquí en el Ecuador solo existe una ley soberana, que es la Constitución, a la que nosotros vamos a defender y la que nosotros estamos dispuestos a expresar a partir de este programa todos los detalles que tiene la propuesta de la ley creando oportunidades para modernizar el trabajo en el Ecuador, situación que perjudica a los jóvenes y a las mujeres ecuatorianas, puesto que les da un trabajo precario que significa la nueva forma de esclavitud laboral del siglo XXI. Hasta la próxima semana nos estamos viendo en este mismo programa y a esta misma hora. Muchas gracias, muy buenas tardes.
Este ha sido, oyentes del país, nuestra nota editorial de hoy, sábado 23 de octubre del año 2021.